Los niños tienen un sexto sentido. Pueden ver cosas que nosotros ya no concebimos. El hombre del sombrero. El chico enfermo de piernas largas y delgadas. El muerto que sonríe avanzando en la oscuridad. Son cosas que quizá en su día también nosotros vimos y llegamos a dibujar. ¿Se trata solo de fantasías? ¿De un universo que se olvida para siempre? ¿O esa es tan solo una excusa que los adultos empleamos para huir de la inquietante verdad? Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Pocas cosas con tanta fuerza como el dibujo de un niño. Nos puede parecer algo simple a primera vista, pero no lo es. Quizá hay ecos que rebotan en esos grabados, en esos trazos, ecos de lo que somos o de lo que fuimos nosotros mismos. Fantasías, terrores infantiles, pesadillas, miedos en la nocturnidad. Se ha dicho de todo en torno a un fenómeno que afecta a miles y miles de muchachos y muchachas, no solo en España, sino en todo el mundo. Es curioso, cuando analizamos esos dibujos nos damos cuenta que hay patrones comunes. Lo que ven en estas pesadillas, o quién sabe si fragmentos de la realidad que ya no podemos contemplar, se parece como un calco en ocasiones. Nosotros queremos entrar en este mundo, un poco prohibido, un mundo que interesa a la psiquiatría, a la psicología y, por qué no, al mundo de la investigación del misterio. Queremos hacerlo con toda la honestidad, con la historia de un muchacho de las Islas Canarias que se llama Jaime y que tiene 8 años. Su caso, como tantas veces digo, es simplemente una muestra, un botón, la punta del iceberg. Los dibujos que están contemplando son de niños de diferentes países. El suyo, en esa pizarra, tal y como él lo hizo, también representa una figura muy identificable, una figura de un adulto, una figura con un sombrero a la antigua usanza. También, y le escucharán a él, con botines elegantes, como de boda. ¿Esto qué es? ¿Una fantasía o algo más? En la familia preocupa, evidentemente. Es muy diferente hablar desde fuera que vivirlo. Sobre todo cuando en esa casa ocurren más cosas. Y cuando el niño, durante años, sigue repitiendo la misma evidencia. En plena noche, con una rotundidad que espanta, la figura del hombre del sombrero. Nos acompaña, antes de que ustedes vean la historia de Jaime, su propia madre. Yo se lo agradezco, especialmente, porque sé que no es fácil y sé que ella lo vive pues, como una madre, de otra forma, diferente, incomprensible quizá para el resto del público. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una cosa. Vamos a contarles a todos los espectadores cómo empieza todo, porque todo empieza un día, además, es lo curioso. Hay un fenómeno que desencadena todo y que nos recuerda a la famosa película El sexto sentido, que en el fondo puso a nivel mundial, como un arquetipo mundial, esta temática, esta fenomenología. Fantasías o algo que no logramos entender. Todo empieza un día, hace ya unos años, ¿verdad?, con una tienda de campaña. Cuéntanos. El niño no llegaba a tener todavía 3 años y le han regalado una tienda de campaña. Yo me doy cuenta de que él llega a un punto en que deja de entrar a jugar a ella. Entonces le pregunté que por qué no entraba a jugar. Y él me contesta que es que dentro de la tienda de campaña hay un hombre con sombrero y bigote que no le gusta. Ocurre algo que es muy interesante en este caso y que para mí lo convierte en un elemento diferenciador de otras historias. Lo lógico es pensar en fantasías de los niños, es normal. Su cerebro está en plena formación. Pero ¿qué ocurre cuando otras personas, alejadas al núcleo familiar, en tu propio hogar, observan algo parecido? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos esta escena. Pues llegó una visita a casa y yo le comenté que, bueno, que el niño tenía muchísimas pesadillas, una conversación normal entre adultos, hablando de los niños, y que el niño no dormía bien, que no descansaba. Entonces él le dijo que fuera a buscarle algún juguete para él verlo.
Cuando el niño salió de donde nosotros estábamos, me dijo que el único problema que tenía el niño era el señor que estaba en el pasillo con sombrero y bigote. O sea, alguien ajeno observó, tuvo el flash de ver a un señor con bigote y sombrero. Evidentemente no había nadie físicamente, eso hay que descartarlo. No había nadie y no sabía, yo ni siquiera me acordaba de lo de la tienda de campaña, pero sí me vino automáticamente cuando ya me nombró el sombrero y el bigote, sí me vino a la memoria cuando el niño era mucho más pequeño. En todo este tiempo, hablamos de 5 años, Jaime ha seguido viendo esa misma figura, siempre igual. Siempre. Una cosa más, y te agradezco de nuevo el testimonio y la franqueza y el aplomo de tus palabras, ¿no? ¿Siempre ocurre en la misma zona, a la misma hora? ¿Podemos tener también algún tipo de clasificación? Sí, en un principio nosotros nos dicen que los médicos nos dicen que pueden ser pánicos nocturnos, lo derivan al neurólogo, incluso se plantean hacerle la prueba del sueño porque siempre se despierta, cuando más sobresaltado está, se despierta siempre a la misma hora, a las 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana en punto. Y siempre en su habitación. Y siempre en su habitación. Esto es importante y lo comentamos porque después va a haber un debate, uno de esos debates con un único objetivo, saber si sacamos algo en claro. Hay personas que piensan que los niños tienen una antena distinta, que nosotros perdemos con el tiempo, y eso puede ser perfectamente real, ¿no? Y que observan unas capas de la realidad, planos o llámenle como quieran, que luego se van disolviendo como un sueño. Hay, sin embargo, que piensa en lo patológico, es decir, que todo eso es por un trauma, por algo que el niño interpreta. ¿Y cuál será la verdad? Hay una cosa más, antes de ver la historia de Jaime. Tú no creías en un principio, o por lo menos minimizabas el fenómeno, como también es natural, el niño ya se cansará, el niño no se cansa, sigue contando la misma historia, el hombre de los botines, el gorro antiguo, el bigote, que le sonríe, que le mira, hasta que también os dais cuenta de que en casa ocurren alguna serie de fenómenos que no son muy normales, ¿no? Sí, en un principio uno piensa que, bueno, que simplemente son pesadillas y que lo que están pasando en casa son casualidades, despistes de uno, pero después ya, cuando te das cuenta de realmente el problema que hay, entonces sí empiezas a darte cuenta de que no son despistes. Por ejemplo, salir de casa, estar todas las luces apagadas y llegar a estar todas las luces encendidas, perderse cosas dentro de la casa y aparecer a los 3, 4, 5 días en un sitio diferente. Jaime, por cierto, tu hijo asegura, porque la visión es bastante compleja, que este individuo se presenta, se tumba junto a él en paralelo a la cama y queda ahí de alguna forma inerte, ¿no? Lo cuenta de esa forma. Sí. Vamos a hacer una cosa, porque Jaime tuvo luego una peregrinación que a veces ocurre y que muchas personas, muchas familias quizás estén contemplando todo esto asintiendo. Primero, el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo. A veces personas que tienen ciertos poderes, curanderiles, que dan su interpretación. Y en este caso se llegó a practicar exorcismos por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. Pero eso lo vamos a contar después. Vamos a conocer un poco más a fondo la historia de Jaime, la historia de este chico, normal, como otro cualquiera, que desde hace 5 años sufre este tipo de visitas. ¿Terrores infantiles o otra cosa? Véanlo. Desde hace más de 4 años, un extraño fenómeno viene alterando la paz de una pequeña familia canaria. Un misterioso suceso que aterra a su hijo mayor, de tan solo 8 años de edad, y que vive con miedo por las violentas pesadillas que experimenta durante la madrugada. Algunas veces duermo bien aquí, ¿no? Pero algunas veces cuando vengo ya digo, ya duermo bien, pues me entran las pesadillas. Cuando yo me duermo, que me duermo a las 10, paso una hora, a las 11, cuando viene. ¿A qué te refieres? ¿A él? ¿El hombre? Me entero a través de otra persona, yo pensaba que el niño lo que tenía eran pánicos nocturnos,
que tenía pesadillas. Y con 6 años empieza a despertarse varias veces en la noche, gritando, pataleando, chillando. Muy descontrolado, demasiado descontrolado. Desorbitado, digamos, desorbitado como si no tuviera él en sí mismo, le hablaba y como si yo no le hablara, como si no estuviera delante. Y el soñar, sí, uno sueña, tiene pesadillas, pero hasta ese punto de despertarse y parecer que sigue soñando todavía y despierto, creo que eso no era normal. El niño no descansaba. Alguien estaba alterando su tiempo de sueño. ¿Pero quién era? ¿Quién le provocaba tanto miedo? Más que la tierra lo describe con un sombrero negro, con una capa negra, y llegó un momento que decía que tenía como si fuera una pistola, y dice que le aterraba, que se iba a llevar al hermano y amenaza tras amenaza, y el niño desorbitado no sabía lo que hacer ni cómo expresarse y contarlo. Yo creo que el niño lo describe como algo malo. El niño, esas pesadillas que tiene, es como si fuera una presencia mala. Si lleva algo. Zapatos de boda, pelo, bigote. ¿Y el pelo es corto o largo? Más o menos cortito. Cortito. ¿Sí? En la cabeza no llevaba nada, nene. De eso sí me acuerdo. Un sombrerito llevaba. Y un día me dijo, esto no se lo cuentes a nadie, porque si lo cuentas va a pasar algo mal. Esta es la contundente descripción que el pequeño nos ha hecho del extraño ser que le asusta. Una imagen que en ocasiones cobra vida por las noches y que en otras parece traspasar la barrera de la realidad. Él me decía que había pasos en su cuarto, yo le decía que eran los vecinos, me decía que había ruidos en el cuarto mío, o has pasado por delante, me preguntaba que se había pasado por delante de su cuarto, mamá, ¿qué haces ahí? Entonces yo le decía que no, que eran vecinos y que en un edificio hay ruidos. Entonces, claro, él a mí no me cuenta nada porque él interpreta que yo no lo voy a creer. Antes pensé yo que igual era ubicado a esta casa, pero no. Estando conmigo, él a 1 metro. Me dijo, papá, tienes a alguien a los pies de la cama y te está mirando. El miedo era cada vez mayor. El niño había empezado a no querer dormir en su casa y sus padres estaban totalmente desconcertados. ¿Qué le estaba ocurriendo? Un psicólogo y un neurólogo habían descartado cualquier tipo de enfermedad. Un párroco había rezado por él y, sin embargo, seguía teniendo aquellas horribles visiones. Intentábamos no hablar por teléfono dentro de la casa, ni con el sacerdote, con nadie. O sea, siempre todas las llamadas se hacían en la calle, porque parecía que él se enteraba de todo. El niño venía una semana atrás diciendo, papá, ten cuidado. Digo, no pasa nada, ten cuidado. Digo, ¿pero qué has visto? No, he visto que vas a tener un accidente. No, eso no es nada. Tranquilo, no pasa nada. Eso quedó ahí, pero a la vez siguiente, al venir para acá ya, pasó lo que pasó. Tuve un accidente, rompí el coche, siniestro completo, a punto de morir. Oye, y cuéntame, que me han dicho que estuviste en Madrid. Sí.
¿Sí? con un amigo que se llama Enrique. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué te contaba este amigo? Me rezaba, que me acostaba en una camilla, que me pusía un montón de luces, tuve que cerrar los ojos por lo menos unos 10 minutos por ahí. Y me dijo, aguanta que esta cruz y manténla todo el rato en la mano hasta cuando yo te diga ya que apague todas las luces. El niño no estuvo solo en ningún momento. O sea, siempre estuvo acompañado por nosotros. Gesticulaba mucho con la cara. Se movía, cerraba y abría los puños. Los cerraba y los abría muchísimo. Y las piernas, movía muchísimo las piernas. Y la segunda vez sí es un poquito más desagradable. Es más desagradable porque se mueve más, se retuerce más. Jaime no ha vuelto a ser el mismo de siempre. Y es que aún existen numerosas incógnitas por resolver. ¿Quién es el hombre del sombrero? ¿Por qué se aparece ante el pequeño? ¿Es alguien que pide ayuda? ¿O por el contrario, alguien que clama venganza? ¿Pisaba el suelo? Sí lo pisaba, porque yo oía, cuando tú pisas que el parqué no se oye, talá, pues eso oía cuando venía. ¿Pero tú sabías cuándo iba a venir? ¿No? Pero casi siempre que lo veía sonaba talá. Estoy seguro de que se sorprenderían al conocer la cantidad ingente de testimonios muy parecidos al de Jaime en Canarias. Nosotros abrimos los micrófonos y las vías de contacto a través de nuestro programa hermano de Milenio 3 en la cadena SER y recibimos decenas, cientos de mensajes. Muchos de ellos, es curioso, indicando que observaron siendo niños la misma figura, y algunos no tan niños, ubicándose el entorno del fenómeno en lugares muy concretos, en espacios de la vida muy concretos, y luego eso desaparecía. Que esperamos que ocurra exactamente eso con este joven muchacho, pues para que no le angustie, porque todo esto, ¿cómo lo tiene que estar viviendo? Hasta el punto de llegar ante el exorcismo, que imagino que es un último método duro, que a veces parece, para algunos efecto placebo, para otros no, tiene resultados, pero en este caso me da a mí la impresión, y se lo pregunto directamente a la madre de Jaime, que las observaciones, a pesar de esos ritos, no han desaparecido por completo, ¿no? Tu hijo sigue viendo a este individuo. Sí, no ha desaparecido para nada. ¿Tú tienes otro hijo? Sí, Y me comentabas que él ya empieza a tener también... sí. ¿Y piensas que es un simple contagio de todo lo que está viviendo o te ha dado algún dato? No lo sé, es que ahí realmente no sé lo que pensar. Desde luego que haya oído algo, no. Aparte es un niño muy pequeño que no llega a entender todavía... Está ocurriendo en la misma franja de edad que le pasó a Jaime. Exactamente. Se incorpora Carlos Largo, ustedes le han visto en el reportaje, porque además nuestro compañero Carlos, tengo que decirlo, tiene una amplísima experiencia como monitor, trabajar con niños, y eso le permitió, yo creo que trazar una buena comunicación con Jaime, con el protagonista de esta historia, y vino muy impresionado, hay que decirlo así. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Quién es esa figura? Si es que existe fuera de la mente de ese niño. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Hiciste una prueba a nivel de geobiología, o lo hicieron expertos. Es curioso porque hace poco hemos hablado de eso, ¿verdad? Fuiste con expertos en geobiología a la casa. Sí, nos acompañaron en este caso de la Fundación GEA, que son amigos del programa, Rosario Padrón y Santiago Díaz. Son expertos en geobiología y realizamos un estudio exhaustivo desde el punto de vista de la radiestesia, y la verdad es que nos encontramos sorpresas. Hubo una cosa muy exacta que sí que nos sorprendió mucho. En este caso, Rosario, la experta en geobiología, marcó un punto concreto en el dormitorio de Jaime.
es el lado derecho de la cama donde él duerme y donde tiene estas pesadillas. Donde dice que se aparece el individuo del sombrero. Efectivamente, es justo... Ellos no sabían nada de la información concreta de que allí ocurría algo. No, para nada, no sabían nada. Llegaron a la casa, estuvieron de hecho haciendo un estudio exterior primero, porque son los pasos previos que hay que seguir. Luego, posteriormente, fueron habitación por habitación analizando con distintos aparatos, varillas Harman, por ejemplo, entre ellos. Y la verdad es que nos chocó mucho cómo, sin saber absolutamente nada, Rosario marcó con un entorno con cinta aislante esa zona. Como un cruce donde podían pasar cosas, ¿no? Por supuesto. Imagino que fue una sorpresa también cuando asistes a esa demostración que marca un lugar que tú, imagino, conocías ya muy bien. Sí, la verdad que nos sorprendió bastante. Era el sitio donde tu hijo asegura que aparece ese hombre del sombrero. El sitio exacto. El sitio exacto. Carlos, hay más cosas, hay más elementos. ¿Quién puede ser el hombre del sombrero? Nos ponemos a investigar, nos ponemos a preguntar, te pones a indagar. ¿Puede haber alguien, os lo pregunto a los dos también, ¿no?, que encaje con ese perfil? Se habla primero de una muerte, siempre es un rumor de vecindario, de alguna manera, porque el lugar es nuevo. Sí, el lugar no tiene un pasado... Además, en este caso, la madre de Jaime es la que empieza a investigar, habla con vecinos, con amigos íntimos de la familia, y bueno, pues le hablan de un anterior hombre que podía relacionarse con ese lugar. Y resulta, hay un hecho que puede estar vinculado, que es la muerte de un hombre ahorcado en la finca, cuando allí no había absolutamente nada. No está contrastado del todo. Que tenga las mismas, además... Claro. Señales, digamos, ella misma además de vestimenta o de comentaba bigote. Que preguntó, y lo único que puede relacionarse es el típico sombrero que se lleva, que es tradicional allí en Canarias. Pero por lo demás los rasgos a priori no coinciden. Carlos, una cosa más. Luego hay una historia de investigación que tiene que ver directamente con ella y buscando la genealogía de la pista de este hombre, ¿qué encontráis? Buscaron un poco también en su pasado. Y hay una historia que les llamó mucho la atención. Una de las sanadoras o videntes que consultan le dice a la propia madre que hay una historia familiar que no está concluida, que no se ha resuelto y que les persigue, digamos, desde el pasado. Hay un crimen, se habla de un crimen, una venganza, incluso familiar, de una persona que era un médico, o se dice que podía ser médico. Analizando un poco, hablando también con ella, pues incluso con sus propios familiares, hablaban de que en la época, la vestimenta sí que se podía acercar más a la persona que ve Jaime. Ese ropaje negro con sombrero, porque hablamos de una historia que podía haber ocurrido a principios del siglo XX. ¿Y esa historia puede ser real? ¿Esa historia ocurrió realmente, una venganza? Esta señora a la que nosotros vamos nos habla de eso, de que ha habido una muerte relacionada con un dinero y con una documentación, y que ha sido una muerte traumática. O sea, ¿en el seno de tu familia? Sí, que ella lo que veía era como si lo hubieran matado de un golpe y que le habían robado. La casualidad que en una ocasión, ya antes de yo ir a hablar con esta señora, aparte ella me dice que la cantidad de dinero está muy cercana al número 2000, y en casa de mis padres apareció. No sabíamos, mi padre tenía un dinero de la época de la posguerra, nadie sabía que existiera ese dinero, y un día llegamos a casa y estaba ese dinero en la mesa de noche de mi padre, y exactamente creo que eran 1.843 pesetas. No sabíamos de dónde había salido, en aquella época era muchísimo dinero. Él tampoco sabe la historia de ese dinero, pero sí es cierto que esta mujer sí vio una cantidad cercana a 2.000 pesetas y que estaba relacionada con lo que era la muerte de esa persona. Podemos hacer una cosa, y es intentar preguntar a los especialistas, porque poco más se puede indagar en torno a unas visiones que viven muy intensamente tanto Jaime como su familia. Una pregunta es de lógica que van a hacer los especialistas del ámbito de la psiquiatría y de la ciencia, es de lógica y del cerebro. ¿Este niño ha tenido algún trauma importante, algún trauma a lo largo de esa tempranísima edad, en torno a esos 3 años, algo que le haya impactado tanto a nivel sentimental, que puede haber somatizado todo esto y convertido toda esa información en una pesadilla? No, nunca. ¿Crees que no ha tenido ningún tipo de...? Un niño feliz, nunca ha tenido ningún tipo de trauma. Es más, él empezó con este problema incluso antes de empezar en el colegio. O sea, es un niño que prácticamente no tiene uso de razón.
¿Tú les preguntarías directamente, porque van a estar aquí los especialistas, ¿tienes alguna cosa que te inquiete especialmente, que te gustaría saber, que ellos te pudiesen quizá ayudar o responder? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? O sea, eso para mí es lo principal. O sea, yo lo único que quiero es poderlo ayudar. Yo creo que eso es absolutamente un colofón exacto para esta historia, porque esta es una madre que nos ha pedido ayuda, es una madre que desde luego no gana nada con esta historia. Como ven, ha permanecido en la tiniebla, en la oscuridad, y lo entendemos perfectamente. Es una historia de su propio hijo, nos ha dado el permiso, por supuesto, para abordarlo, y ojalá, después del debate que vamos a tener aquí, pueda haber algo, yo te lo deseo de todo corazón, algo que te ayude, algo que te haga ver una luz, o que te haga reinterpretar el suceso, y sobre todo, que tanto tú como Jaime y como toda la familia pues podáis pasar página de esta historia, que seguramente se puede. Ojalá, vamos a intentarlo, ¿te parece? Vale. Muchísimas gracias por tu visita. Carlos, lo mismo te digo, la investigación está ahí, la rotundidad, como los dibujos de los niños, la fuerza que tienen los niños. No cabe duda de que viven en un mundo mágico, un mundo que se olvida. Pero ¿podemos ayudar a Jaime? ¿Podemos extraer algo ahora en la mesa de debate? Vamos a intentarlo. De inmediato aquí van a verlos nuestros especialistas. No perdemos ni un minuto, queremos saber más de esta historia y queremos zambullirnos, precipitándonos desde esta historia, desde este caso, a el amplio abanico, el universo que se abre a raíz de esa fenomenología, muy desconocida en general, pero creo que muy sufrida y muy vivida, y quizá por muchos de los que están ahora mismo viéndonos, pero son cosas que se disuelven como los sueños, que luego no se recuerdan. Son esas entidades emisarias de otro lado, de otras dimensiones que realmente de vez en cuando, como si fuese un fallo, vemos, o todo reside en el cerebro. Presento rápidamente. Doctor Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Manuel Martín Loeches, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Paloma Navarrete, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Iker. No digo más porque todos ustedes los conocen más que de sobra y ya intuyen además qué posturas van a defender, aunque luego seguramente puede haber sorpresas. La madre de Jaime, y yo creo que en un acto de honestidad, ha dicho directamente: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Claro, es una pregunta, es una cuestión que se lanza y que no será fácil de responder, pero venga, doctor, vamos a intentarlo. Hacemos una primera ronda con vuestra opinión sincera de cómo a esta mujer podemos darle un bálsamo, no sé, alguna recomendación. Para mí hay dos cosas fundamentales y siento empezar siendo duro. La primera, hay que identificar al hombre del sombrero, porque se han dado casos en abusos sexuales con estos terrores. Y segundo, hay que darle una medicación al niño para que duerma con más profundidad y se evite esta visión. Perfecto, doctor. Ahora seguimos hablando de esto. El doctor, como siempre, bueno, pues lanzándonos el dabonazo, pero claro, es psiquiatra. Y seguramente, junto con el Martín Loeches, también han conocido este tipo de sucesos. Lo dice por algo. Paloma. Pues yo voy por otro lado y yo le diría a esta madre que puede ayudar a su hijo sin maximizar todos estos fenómenos que le pasan, sino todo lo contrario. Verlos y examinarlos como algo natural, no darles mayor importancia, no crear un drama y un teatro con todo lo que el niño ve y que el niño vaya aceptando sus capacidades de percepción, que parece que las tiene. Yo no estaba allí, o sea, no puedo yo decir, pero la impresión que me da es que ese niño es muy sensitivo. Entonces, que vaya aceptando esas capacidades que tiene y desde luego ir eliminando del escenario la historia de ese hombre de la capa y eso que ve. Manuel. Bueno, yo, un poco al hilo de lo que decía el doctor Cabrera, si eliminamos el factor posibilidad de que exista realmente, no en otra dimensión, sino en esta, un hombre con sombrero y bigote real, eliminando esa posibilidad, yo lo que haría es, y un poco tomando el hilo de lo que ha dicho Paloma, dejar de maximizar el problema. Si realmente el problema no existe como un problema real, no existe ese hombre, entonces hay que pensar en la opción B. La opción B es que son pesadillas o terrores o una mezcla de las dos cosas, que tiene pinta de algo de eso, y dejar de darle importancia, porque quizás se le esté dando excesiva importancia
y eso alimenta el problema. Y además de quitarle esa importancia, yo también cambiaría incluso el contexto. Es decir, muchas veces el sueño, también aplicaría la medicación que ha dicho el doctor Cabrera, pero también ayudaría cambiando el contexto, es decir, cambiando no ya de casa, pero quizá de habitación, de costumbres, de hábitos. El sueño es una cosa que si no se coge con un cierto hábito, con una cierta costumbre, es muy vulnerable a muchas cosas. Entonces, eliminando la habitación, el lugar que está tan negro, digámoslo así, pues hay varias cosas que yo pienso que se pueden hacer. Cambiar un poco el entorno. Qué interesante todo lo que estáis contando. Santiago. Los terrores nocturnos existen, los amigos imaginarios también, pero en este caso no creo que nos encontremos ante una explicación o una respuesta de tipo psicológico. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay fenómenos concomitantes o paralelos, fenómenos paranormales. Mi sugerencia, mi consejo, ignorar en la medida que se pueda los fenómenos. Esto es algo empírico, está demostrado que la causa paranormal, en la medida que deja de sentirse observada, empieza a perder fuerza hasta desaparecer. Es decir, yo opino que no se debe hablar ni del hombre del sombrero delante del niño, ni de los fenómenos, y si estos ocurren, no darles importancia. Esto es muy importante. Muy interesante, como digo, porque hay una serie de recomendaciones y no es fácil recomendar nunca sin tener una visión profunda del fenómeno, pero claro, quizá ellos, la madre, buscando ayuda, porque así ha sido, y tengo que agradecer a la familia que se ha volcado, han visto al padre, al tío, porque es un problema para ellos. Claro, quizá el primer error, y es muy fácil decirlo desde fuera, y va en contra de nuestro programa, pero quizás es lo que se ha hecho, ¿no? Pero claro, con esa intención de buscar ayuda, pero quizá todo esto, volver a activar el cerebro pensando en esto, aunque el niño no piense, si los padres piensan, puede ser un primer error, ¿no? De hecho, yo pienso que un error relativamente grave ha sido, en mi opinión, el exorcismo o el supuesto. Es un hombre, puede ser por abusos sexuales o por una invención de niño. Bien. ¿Qué tiene que ver eso con una posesión demoníaca? Que al fin y al cabo es para lo que sirve un exorcismo. Entonces, se le están añadiendo muchas cosas que inicialmente no estaban y entonces se está engordando Muy interesante, el caso. Manuel, y ahora mismo respondéis, pero solo quiero dar un dato para que todo esté justo y sabiendo un poco la labor de la familia, ¿no? En una primera intervención, que me parece en ocasiones hasta a veces es el último clavo al que aferrarse, tengo que dejar muy claro, y tenemos el informe de esta historia, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, nadie ve nada, como ha ocurrido y se ha contado en algunas películas, y se va a la iglesia. Y en la iglesia, en Canarias, les dicen que tienen que acudir a Madrid. No es una decisión propia de la familia. Claro. Tienen que acudir a Madrid. Dicho esto... A mí lo que me llama la atención, Iker, en este sentido, es que el niño reacciona violentamente, podemos decir, ante lo sagrado. Y hay un detalle que me gustaría comentar. Y es que el niño se despierta todas las noches a una hora. Sí. En torno a las 3 de la madrugada. Sí, pero eso no es sorprendente. Perdón. Yo te lo explico ahora cuando quieras. Ante la demonología, diferentes exorcistas y demonólogos, menciono ahora al padre Salvador Hernández, que es el exorcista de la diócesis de Cartagena, se le denomina la hora antinona en demonología. Es decir, la hora opuesta a cuando Cristo murió en la cruz. Esta es una constante que vemos en este caso, que a mí personalmente me llama poderosamente la atención y que también se da en otros casos de personas que sufren pesadillas frecuentes, terribles e incluso apariciones y se despiertan en torno a las 3 de la madrugada o a las 3 en punto de la madrugada. Hombre, nunca había oído eso. Es un dato interesante. Hablo desde la demonología. Ya. Hombre, yo estaba pensando en que esto podría ser o un terror nocturno que... no cuadra porque dice que ve... En los terrores nocturnos no recuerdan nada ¿Terror exactamente. nocturno es lo mismo que pesadilla? No. El terror nocturno es una reacción de pánico, de miedo, se le observa al niño que está sudando, que está llorando y demás, y ocurre además en una fase del sueño, que es la fase del sueño profundo, la cuarta fase, antes de pasar a la fase REM, que es la de los sueños
donde se ven lúcidos, con imágenes y tal, las pesadillas ocurren precisamente en esta fase, en la fase de los sueños lúcidos, en la fase REM. Entonces son dos cosas distintas. Las pesadillas se recuerdan y los terrores el niño los ignora completamente, ni sabe que los ha tenido. Van los padres, intentan calmarlo, no reacciona a los padres y lo único que se puede hacer es dejar que se pasen ellos solos. Con las pesadillas se acaba despertando, con los terrores nocturnos no. Es decir, son dos fenómenos muy distintos. Entonces, yo creía poder explicar el hecho de las 3, 3:30 con esa regularidad, porque de hecho es la que ocurre en el sueño. El sueño tiene unos ciclos y suelen ser muy regulares en una misma persona. Aproximadamente a la misma hora se entra en la misma fase, en la fase 2, en la 3, en la 4. Entonces, de alguna forma tiene su lógica, siempre y cuando se acueste a la misma hora. Lo que sucede es que en otros casos similares o parecidos a este, también de personas que han tenido y que tienen fenómenos paranormales, se despiertan a esta hora. Es curioso, ¿por qué en esos casos, dejo la pregunta ahí, por qué en esos casos se presenta la aparición a las 3 de la madrugada o en torno a las 3 de la madrugada? Hombre, yo la Esto respuesta... lo enlazo, vuelvo a decirlo, lo enlazo desde el punto de vista de la demonología, claro está. Digamos, pero a mí me llama la atención ese dato. Este niño nos está gritando a todos, nos está llamando la atención. Aquí hay algo oscuro que hay que investigar. Pero tú hablas de algo oscuro real. Real. Y entonces está porque delimita, dibuja con tanta precisión, habla con tanta claridad, que no estamos ni ante un niño débil mental, ni ante un niño con tal. Aquí hay estrés, hay historia que hay que discriminar. Pero lo dices, doctor, porque te has encontrado, permíteme, Santiago, con casos similares. Con casos similares en los cuales se ha intervenido como forense en situaciones de denuncia, de amenazas, de rollos, de tal, que el niño había abusado a alguien de él, tal, y ahí... ¿Y eso genera una especie de qué? ¿De pesadilla? El niño no es capaz de verbalizar lo que está pasando con un tío lejano que viene de vez en cuando y lo manifiesta como si fuera una pesadilla. Yo lo dejo ahí porque este es un tema complicado, difícil, complejo, que la familia cuando lo escuche dirá, pues vaya... Sí, y a mí me gustaría saber también otra cosa. Vamos a ver, parece que el fenómeno empieza cuando le regalan una tienda de campaña y dentro ve a ese señor. Pero cuando empieza a ver a ese señor, ¿ha nacido su hermano hace poquito? Pues es un dato que creo que no se corresponde con la realidad, porque son 5 años de observaciones y el niño apenas tiene 3, el niño pequeño. Ya, porque... Hablábamos de una historia, imagino, de no asumir la llegada... Exactamente, no asumir la llegada de un parece hermano. que no, que es anterior. Y entonces es anterior. Entonces yo también pienso que, vamos a ver, este niño puede ser un niño especialmente sensitivo y especialmente perceptivo. Y aquí se mezcla todo. Este niño parece también que tiene premoniciones. Que, en efecto. Claro, que sabe que va a pasar esto y pasa. O sea, que hay ahí una capacidad del niño y esa capacidad del niño puede manifestarse a lo mejor viendo a un personaje que está en el otro lado del espejo y que el niño lo puede ver. Lo que yo ya no considero que pertenezca al fenómeno paranormal, si es que existe, es que ya ponga intencionalidades en el señor que ve. Es decir, que me calle, y que no diga nada. Es verdad que hay un elemento que puede llamar mucho la atención, y esto suena muy fuerte, pero la madre que ha estado aquí hace unos minutos nos lo contaba con gran claridad, ese paseo por los médicos en diferentes etapas, e incluso la visión de la tienda de campaña, nos recuerdan a películas que han tocado este tema y lo han hecho arquetipo porque parece que ocurre en otras ocasiones, pero claro, yo no sé si ya no es que está de moda hablar del demonio o no, pero bueno, los niños, puede parecer muy fuerte, ¿no? Pero los niños ven mucha televisión. Los niños de hoy no son los de antes, que jugábamos con una canica y punto pelota. Quiero decir, hoy los niños están llenos de imágenes que no pueden asumir con su edad. En esta familia ha habido una separación matrimonial, ha habido unos conflictos de tipo doméstico que son impactantes para un niño pequeño. Aunque son posteriores, doctor. Sí, pero todo cosa que ocurre posteriormente tiene unos antecedentes. Exacto. El niño puede percibir que hay una dinámica familiar mala y él llama la atención diciendo, ¿qué pasa aquí? Que eso ocurre, porque antes comentábamos que había habido un caso que todavía Sí, de hecho, viene al caso, ¿no? Es la tensión que provoca pues, que una pareja, unos padres,
no se lleven bien o se percata el niño de que ahí pasa algo y de hecho pues acabe desembocando en un divorcio, una cosa de estas. Y de hecho son cosas que llevan muchos años, ¿no? Entonces se conocen muchos casos de las reacciones, las curiosísimas reacciones de los niños ante estas situaciones para intentar cambiar el mundo de alguna manera. La psique ¿no? de los niños. Sí, sí, sí. Y yo conozco un caso muy curioso de dos padres que vivían separados por razones profesionales, es decir, el padre vivía en Madrid, la madre vivía en otra región de España, y era pues ellos se llevaban bien, no había ningún problema, pero el niño, que tenía en ese momento 6 años, captaba que algo no iba bien. Sus compañeros tenían los dos padres juntos en casa y pasaba algo. Pues curiosamente una reacción, al cabo de un tiempo de estar viviendo así, una reacción del niño fue caer en coma profundo. Y, ¿es un coma autoinducido de alguna forma? Es que no se pudo encontrar nada. Estuvo hospitalizado 1 día y medio hasta que llegó el padre y no encontraban la razón, no encontraban la forma de sacar al niño de ahí, y además estaba atendido por muchísimos especialistas. El caso es que fue llegar el padre de Madrid, porque le habían llamado que urgentemente que fuera, en cuanto que pudo fue, y fue a entrar el padre por la habitación y el niño se despertó y dijo: papá, vamos a jugar. Y dejó Manuel, a todo el mundo. me estás hablando, como siempre lo decimos, Manuel, uno de los grandes expertos en este país del cerebro, a nivel científico, ortodoxo, del poder de la mente humana, del poder de la mente de un niño, que es capaz de modificar todo eso. Sí, bueno, es que el poder de la mente en uno mismo es impresionante, a nivel físico y psíquico ya impresionantemente, mucho más. Yo lanzo una pregunta aquí, en este debate tan interesante, donde de verdad estáis dando un montón de datos que seguro que están ayudando no solo a la familia de Jaime, sino a muchas familias que quizá no con esa intensidad viven fenómenos parecidos. Nos sorprenderíamos, repito, conocer la cantidad de personas que viven esto en sus hogares. Es cierto. El asunto es por qué hay otras personas que ven ese hombre del sombrero. Claro. Ahí eso es lo fenómeno interesante. y el detalle es así. Claro, claro. La familia nos cuenta, vuelvo a repetir, que cuando le dan gravedad a este asunto, cuando le otorgan preocupación intensa a este fenómeno, es cuando otras personas ajenas dicen: es que hemos visto un hombre con sombrero y con bigote. Claro, es que hay personas perceptivas, más perceptivas que otras. Entonces esas personas pueden ver a ese ser, a ese personaje. Entonces eso te da la idea de que ese ser, ese personaje puede existir en realidad, que no es una imaginación del niño, sino que está ahí. Sin embargo, Paloma, parece que hay cosas que a ti no te encajan. Sí te encaja el tipo de visiones. Yo no sé si lo recurrente de las visiones, hablando ya del puro mundo del misterio, tanto tiempo en el transcurso, en la cronología de hechos, hablamos de 5 años de apariciones, se le oye, a ver qué opináis de esto, ahora les escuchamos un poco, el cataclac, decía el del parqué. Del parqué, sí. Curioso, no sé si esto... y sobre todo, nos llama mucho la atención, llega a ver el niño un arma, en alguna de las ocasiones, que se calle, que se va a llevar a su hermano. ¿Esto es normal o no? Hablando de apariciones. A ver, quitando a los demonios, porque yo no me meto en el tema demonios, que no entiendo nada. Pero yo no tengo por qué relacionar este caso paranormal con la demonología. O sea, para mí, este niño es un niño sensitivo, en principio, insisto, yo no estaba allí, no lo sé, pero parece que es un niño sensitivo y que tiene una capacidad de percibir mayor. Pero luego hay toda una serie de componentes que ya están añadidos a esa visión inicial del personaje. O sea, que tendríamos los dos mundos un poco mezclados. Hay dos mundos mezclados. El personaje del sombrero famoso primero lo ve con unos vaqueros, unos zapatos de boda, eso sí, muy serio, una camisetilla azul y un sombrero. Luego ya resulta que no, que ya es un señor con capa, con sombrero, como mucho más importante. Ahí se va fabulando, se van introduciendo elementos. Aunque la visión sea real. Aunque la visión sea real en principio. Además hay una cosa, que dice que se oyen los pasos, pero luego también dice que aparece en la cama. Es decir, no queda muy claro si viene ese señor o aparece. Claro, pero hay luego también se han producido además otros fenómenos de luces que se dejan apagadas y aparecen encendidas. Y se encienden, sí. Y ahí se mezcla para mí un poltergeist. O sea, el niño, además, él produce fenómenos, porque además necesita llamar la atención. Pero un niño, por cierto, muy inteligente. Muy inteligente. Muy claro. Muy maduro. Que no tiene miedo, que está explicándole al periodista con toda frialdad la situación. Y eso a mí... Vuelvo a lo forense. Sí, pero si yo no descarto lo forense, para nada descarto. Yo al revés. tampoco, Hay elementos ahí que son de aquí, no son de allí. Pero hay dos cosas que se mezclan. Y esas dos cosas se entremezclan. Y el doctor Cabrera comentaba que puede haber un fenómeno absolutamente real, cotidiano, que maximizado por el niño con el tiempo.
maximizado o simplemente que está clamando que le hagan caso, que le escuchen. Y no es que no sepa cómo hacerlo, sino que lo manifiesta así. Y luego hay otras interpretaciones más esotéricas. El demonio es ese hombre. Encuentren al hombre y encontrarán la solución. A mí hay una cosa ahí que me llama mucho la atención y es ese hombre del bigote y el sombrero, que ya hemos hablado aquí alguna vez de los amigos invisibles de los niños. Parece un arquetipo muy claro, ¿no? En los parece testimonios. un arquetipo, a mí me llama mucho la atención. No tengo respuesta para eso, pero es curioso que siempre sea una persona con sombrero y con bigote. Pero será el arquetipo de ahora, porque hace 200 años no tenían bombín. Era el hombre del saco. Con boina. Entonces, un hombre antiguo. Eso sí. Pero es un hombre antiguo. Sí. Es el arquetipo del abuelo. O quizá en los dibujos animados lo vean. Y en los también dibujos animados. animados. No lo sé. Pues pero puede ser. un arquetipo del abuelo que puede ser un tatarabuelo, un abuelo, un bisabuelo, que ha visto alguna foto. Y entonces ese es un... Pero sí es curioso que se repite mucho como amigo invisible de muchos niños y que esto podría ser una mezcla de un amigo invisible de un niño junto con problemas en la casa, por eso, junto con... Exactamente. Recuerdo un caso, y es un caso relativamente reciente. Tengo una visita prevista, un pueblo de Albacete, no diré más. Me llama el padre de la familia. Preocupado, muy preocupado. Todos los fenómenos giran en torno a su hija, una niña, también. Lo comento porque es un caso en algunos puntos muy parecido. Fenómenos siempre en torno a la chica, a la niña. Fenómenos de movimiento de objetos, luces que se apagan y se encienden, puertas que se abren y se cierran solas, fenómenos de clarisencia, en fin, pesadillas. Me pidió consejo, le dije, mire, ignore los fenómenos usted y toda su familia en la medida que puedan. Han remitido bastante, no del todo. Pero es que, como tú bien decías, Iker, es que estos casos es que son más frecuentes de lo que pensamos. Y Manuel ha destacado una cosa que puede ser interesante y práctica, y yo creo que ha coincidido también Paloma de alguna manera. Cambiar el entorno, cambiar incluso, si es posible, el espacio donde estos fenómenos ocurren, ¿no? Sí, está claro, porque... De formarlos a conciencia. En el comportamiento de una persona influyen muchas cosas, y una de ellas es el entorno físico, el medio ambiente, la habitación, influye la familia, influye la propia personalidad. Cambiando una serie de cosas que están en esa constelación que explica este comportamiento, y entre otras también minimizando su importancia, yo creo que se mejoraría mucho. ¿Estáis todos de acuerdo? Creo que hay que intentar cortar el fenómeno sin darle importancia. Cierto. Pero ¿por qué? Porque si esto va en un increscendo, imagino que coincidís en vos sectores, no trae nada bueno, ¿no? Pues nada, entre otras cosas, puede perturbar muchísimo al niño. Sí. Entonces el niño puede ya llegar a tener un problema de tipo psicológico. Por un lado serio. Por un lado esto, y desde el punto de vista parapsicológico, está empíricamente comprobado que en la medida que le prestamos atención a la causa, esta cobra fuerza, se siente protagonista y los fenómenos se recrudecen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ignorarlos por completo. Claro, y ahí estaría la doble posibilidad. La causa crece en estos entornos, bien porque hay una causa exógena al ser humano, o porque es el propio ser humano el que está actuando y activado por todo esto. Claro, ¿no? si ve que tiene efecto su comportamiento, lo hace más psíquico. Y tiene más efecto. Se acudió, pero por ese orden, a médicos, cuando los médicos, que es otro problema, yo creo, a veces no dan explicación, o dan una explicación no la tienen, que no da un argumento válido para lo que vive el día a día esa familia, para lo que sufre el niño. Se pasa a personajes más umbríos, curanderos, videntes. Y una última recomendación para esta familia: es bueno que se siga indagando, investigando, haciendo cosas, acudiendo a personas sensitivas, o esto también sería otro error. Es que, le cedo la palabra a Paloma, el niño, si no tengo mal entendido, ha visitado ya a los médicos. Sí. Ha visitado neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y no hay una causa que justifique estos hechos. Claro, y sigue curanderos. Por lo tanto, yo personalmente como investigador, mi sugerencia a la familia, y lo voy a decir así, es que acudan a un buen sacerdote. A un buen sacerdote. ¿Que sigan por esa línea? Sí. Sí, porque hay resultados. Estoy leyendo, he terminado, mejor dicho, no voy a mencionar, un libro interesantísimo, donde se dan hechos de este tipo, y cuando entra en escena, bien sea en una casa o personalmente con la persona, hay bien oración de liberación, por ejemplo, o se celebra misa en esa casa,
donde están ocurriendo fenómenos, asombrosamente desaparecen los fenómenos. ¿Cómo es posible esto? Eso de las misas, Paloma, en muchos casos es verdad que la supuesta aparición ha pedido eso. Cierto. Pero bueno, ¿causaría algún efecto? Pero escucha, eso es otra cosa. Si la supuesta aparición pide que se le digan unas misas o que le hagan un responso y ese responso se hace, el fenómeno desaparece. Porque eso ha ocurrido. Claro, pero no porque venga porque sea un demonio y entonces haya que echar al demonio. Chico, yo es que no, creo digo puede. Es una hipótesis. Si me permitís un comentario, has recomendado que vaya un buen exorcista después de un sacerdote. En principio un sacerdote. Un buen sacerdote después de descartar médicos... Claro, si la ciencia no tiene explicación... Disculpa, ¿por qué no empezamos recomendando un buen médico? Otra vez, segunda opinión. He dicho que ya ha estado en neurólogos, en psiquiatras y en psicólogos. Manuel, y los médicos muchas veces, siendo sinceros, no ven todo desde una asepsia tan fría y tan lejana de los fenómenos que viven los niños que la familia ni el niño se dan por satisfechos. No, hombre. Hay una distancia enorme a veces, ¿no? Doctor, tú lo sabes. Vamos a ver. Es que nosotros lo que vemos ya es tan sorprendente, y es lo que vemos, que como para sorprendernos por cosas que no vemos. Es decir, por eso somos tan materialistas. Yo le diría a la familia esta, por ejemplo, que cogiera al niño, se lo sacara de Canarias, se lo llevara a Lugo, con una gente de confianza, y allí ver qué pasa. Estoy de acuerdo. A ver qué pasa. Estoy de acuerdo con esa opinión. Estoy de acuerdo. Investigaran un poquito. ¿Por qué? Porque le extraemos de todo ese ambiente, de todo el rollo, de todo tal, de todo cual. Pero no olvidemos una cosa, Iker, que me parece también muy importante. Que a lo mejor la clave no está en el niño, sino, geográficamente hablando, en la casa. En la casa. ¿Y eso cómo se descubre? Eso es importante. Pues se puede hacer de dos formas. Desde un punto de vista parapsicológico, haciendo una investigación, lo he dicho antes, dilatada en el tiempo, realizando diferentes pruebas, o bien, Paloma decía que no, yo tengo esta opinión, sencillamente, exorcizando la casa. Porque es que no solamente, como bien sabes tú, no solamente hay posesiones de personas, también un lugar puede estar infestado, es decir, esto es el fenómeno de la infestación, y entonces tiene que ser un sacerdote, exorcista, el que haga el... Sacerdote que ya ha visto al niño, claro, claro. Eso lo tendría que haber dicho el exorcista, que son las personas que saben sobre exorcismo. Bueno, yo con el exorcista no he hablado. Ya, pero yo me pongo en su mente, en la mente del exorcista, un conocimiento sobre su trabajo o sobre su labor. Si no ha conseguido nada con el niño y seguimos igual, váyase al sitio. Son ellos los que saben de exorcismo. Entonces, y no lo han hecho, no lo han sugerido, lo han descartado. Yo os invito a los cuatro a... porque el caso es apasionante, está ocurriendo ahora mismo, podemos ayudar quizá, y eso es una misión importante, los que estamos en los medios lo sabemos bien y vosotros también estáis, así que queda al margen ¿qué? Bueno, pues que ven los niños, ni más ni menos. Nos hemos centrado en el caso de Jaime en Canarias, hemos intentado dar alguna instrucción si es posible, cada uno desde su perspectiva, y a mi modo de ver humildemente lo han hecho magníficamente, y si ustedes lo desean, porque hay muchos casos, entraremos en qué ven o dejan de ver los niños. ¿Os parece? Perfecto. Paloma, Santiago, Manuel, doctor, que es un lujo hacer este programa con gente como vosotros, de verdad. Gracias. Gracias a todos. Vamos ahora con otro tema completamente distinto, completamente diferente, pero recurrente en Cuarto Milenio. Ya saben ustedes que estamos vigilando el sol constantemente, porque pasan cosas en el sol, pero algunas son muy extrañas. Una muestra, véanla. Mucha atención, por favor, porque les vamos a hablar de una de las noticias más difundidas de los últimos años, de mayor impacto. Ha recorrido todas las redes, el ciberespacio, el interés, las preguntas. Merece mucho la pena esta historia, aunque sea a modo de flash, porque vamos a aprender. Verán, el titular lo ponía José Manuel Nieves en ABC. José Manuel, como siempre, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cuál es el titular? Pues el titular era una pregunta. ¿Un ovni gigante chupando energía del sol? Claro. Hacia el 11 de marzo, en ese sol que estamos vigilando tan de cerca, el 11 de marzo apareció un vídeo en YouTube, que es lo que apareció. Y en ese vídeo en YouTube apareció una imagen del sol y abajo a la izquierda, visto de frente, había una enorme esfera negra conectada por unos filamentos a la superficie misma del sol
Y esa esfera permaneció allí entre el 9 y el 12 de marzo, unas 80 horas. El 11 de marzo... Y el 11 de marzo se hizo público un vídeo. La sensación es que daba mucho miedo, sinceramente. Era muy impactante a nivel visual. Claro, sí que lo era. Sí que lo era porque entonces eso, claro, en cuanto aparece en Internet, eso empieza a multiplicarse el interés y las interpretaciones. Entonces, hubo programas de televisión que hablaban incluso de un enorme ovni, un enorme UFO, chupando energía directamente de la estrella, ¿no? Más adelante hubo más interpretaciones, entre comillas, científicas, o sea, pseudocientíficas, que decían que no, que se trataba de un agujero negro, que estaba o de un gran planeta que también había sido capturado por el Sol y que estaba empezando a ser atraído por él, o de un agujero negro que estaba chupando energía del Sol y que nos íbamos a quedar sin Sol. Qué curioso, porque esto es muy importante, José Manuel. Primero, la opción más extrema, ovni, tecnología, dices, tan cerca del Sol, es impresionante, ¿no? Luego, incluso teorías científicas para explicar eso, planetas, agujeros negros, de los que hablaremos un día, misterio de los agujeros negros. Y si te parece, vamos a ver el vídeo, porque tú lo que haces es ponerte a investigar. Mira, cuéntanos pues exactamente lo que está pasando. Esto es una esfera, vemos una parte solamente de la esfera y se adivina que hay una esfera negra de este tamaño, ¿no? Y conectada al Sol por unos filamentos. Lo que se ve clarísimo es especie de cordón umbilical, ¿verdad? De una cosa a otra. Si esta es la circunferencia solar, esta esfera es enorme. De hecho, es más grande, bastante más grande que el planeta Júpiter, que es 317 veces más masivo que la Tierra. Pero lo curioso del tema es que yo vi este vídeo y claro, me chocó. Entonces, primero pensaste en un fraude, imagino, ¿no? Sí, lo primero que pensé es que era una imagen manipulada. Entonces, pues lo que suelo hacer normalmente es irme a las fuentes directamente. Y me fui a las páginas oficiales del SDO, que es el Observatorio de Dinámica Solar, que es el satélite de observación del Sol que captó supuestamente estas imágenes. Y me fui a las fechas señaladas, me revisé los archivos que son públicos y efectivamente estas imágenes estaban ahí. ¿Y cómo te quedas tú, José Manuel, cuando de repente ves que el ovni estaba ahí? Bueno, pues esto va por fases. Entonces, la primera fase es que las imágenes son de verdad. Son de verdad. Y es más, hay otra secuencia que vamos a ver con unos colores rojizos que, bueno, sí, un poco apocalípticos. Entonces, y que a los que no sabemos dan miedo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues, vamos a ver la siguiente escena, José Manuel, si te parece. Sí, se vio esta esfera que durante 80 horas permaneció conectada al Sol, y que después se retiró. Madre mía. Después se retiró provocando unas 6 horas de violentas llamaradas. Estas imágenes evidentemente están aceleradas, no vamos a estar 6 horas mirando, pero fueron 6 horas de violentas llamaradas después de, digamos, retirarse. Entre comillas, parece que la criatura, la tecnología, la medusa más grande que Júpiter, lo que sea, sale del Sol, ¿no? Claro, es espectacular, a nivel visual es espectacular. Es muy bonito. ¿Y qué es? Bueno, pues al final volví a las páginas del SDO y solicité un análisis de los datos, que lo tengo aquí. Nadie había hecho toda esta gestión. No lo sé, pues, desde luego es mucho más fácil decir que es un ovni y quedarse tan campantes, ¿no? Bueno, o un planeta, o un agujero negro. O cualquier cosa, imagínate. Bueno, pues solicité un análisis de los datos de este fenómeno. ¿Y qué es lo que resulta? Pues que uno de los instrumentos del SDO, que se llama AIA, que es uno de los instrumentos de medición que más se utilizan, había detectado que había, y aquí está la solución, un agujero coronal. ¿Agujero coronal? Un agujero coronal. ¿Y eso qué es? Es una cosa muy corriente, los hay continuamente en los periodos de mínima actividad solar, ahora no estamos en esos periodos, pero en el periodo de mínima actividad solar suelen estar en las zonas polares del Sol. Y en las zonas de máxima, en los periodos de máxima, pueden producirse en cualquier sitio. Pues como sabes, el Sol es una esfera y a su alrededor hay una masa mucho más caliente que la superficie. Si la superficie está a unos 6.000 grados, la corona del Sol está a casi 1 millón de grados, o sea, es muchísimo más caliente, y todo lo que sucede en la corona está provocado por los campos magnéticos, por el magnetismo del Sol. ¿Qué sucede? Toda esa masa de plasma que rodea al Sol a tan altísimas temperaturas, pues se producen huecos, se producen vacíos, porque hay determinados fenómenos magnéticos que son precisamente esas líneas, esas especies de tentáculos que tú los has llamado, que conectan, son unas líneas de campo magnético que conectan ese vacío. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay como una corriente y se produce un vacío en ese hueco solar, entre comillas. Cuando esos huecos están en el borde de la corona, hacen esas medias esferas que nosotros nos imaginamos, pero no vemos el resto de la esfera, nos la imaginamos solamente. Qué bueno, es un truco de la visión humana también. Sí, no, es un fenómeno que realmente existe. En ese punto hay menos cantidad de materia que en el resto de la corona.
y es una cosa temporal. Y está conectado a la superficie precisamente por una serie de bandas magnéticas. ¿Qué sucede además? Fíjate, otra prueba más. Este tipo de fenómenos, que ya te digo, por eso la NASA no dijo nada, porque es absolutamente corriente, ¿no? Este tipo de fenómenos, además, está muy relacionado con otra cosa que sí conocemos bien, que son las eyecciones de masa coronal. Esas famosas CME, que son esas explosiones, esas expulsiones de materia. Que estamos muy vigilantes porque son peligrosas. Y que cuando llegan a la Tierra pueden provocar paros en las comunicaciones, en los satélites, en las redes eléctricas, etc. Entonces suelen estar asociadas. Me fui a ver si efectivamente el día 12 hubo alguna eyección de masa coronal y resulta que además no solo la hubo, sino que fue la famosa eyección de masa coronal que se ocuparon todos los medios de comunicación del planeta y que afectó a una parte de las telecomunicaciones en Asia. Hablamos, José Manuel, en su día en una conexión y tengo contigo. Aquí también la imagen de esa eyección. Hablábamos de una de las noticias con mayor impacto en el mundo. Y es curioso lo que pasa. ¿Qué pasa cuando publicas esto en ABC? Yo este análisis lo publiqué en ABC y se convirtió, ya raro, se convirtió en la noticia más leída de los últimos años. O sea que... Ahí está el dato, que también indica que el público está constantemente aprendiendo, interesado en lo que es diferente y que hay un cordón umbilical entre nosotros y el cosmos y nos interesa, somos parte de él, nos interesa. Al final, que sea un ovni o no, como se dijo, es lo de menos. Lo importante es aprender algo nuevo a raíz de una investigación. Gracias, José Manuel, como siempre. Gracias a ti. Vamos con un contraste de estos muy típicos de nuestro programa. Vamos de las imágenes de altísima definición del Sol, que nos interesa. Estamos vigilantes y estaremos todo este año muy pendientes, el 2012, evidentemente, del Sol. Vamos ahora con fotos con historia, fotos con misterio. La fotografía con historia de esta semana me lleva a presentarles a un médico francés de principios del siglo XX, Hipólito Baraduc. Así se llamaba este hombre, que en cierta forma fue un adelantado a su tiempo. ¿Y por qué? Ustedes me entenderán perfectamente. Él tiene un trágico suceso en su vida. Su hijo, André, de pocos años, muere repentinamente. Cuando está en el ataúd, él decide hacer una fotografía y en esa imagen capta lo que él cree que es el alma de su pequeño. A partir de ahí la familia no vuelve a ser la misma. Su mujer, Nadine, después del fallecimiento de su hijo, no quiere salir de la cama. Enferma hasta tal punto que pocos años después, en 1907, fallece. Pero para entonces, Hipólito ya tenía preparado todo alrededor del lecho doliente de su amada. Una serie de cámaras fotográficas que casi cada 5 minutos iban a ir captando ese cuerpo inerte que yacía en el lecho. Y justamente a los 15 minutos justos de que Nadine fallezca, se toma esta imagen. Fíjense cómo hay una especie de neblina que parece surgir del cuerpo de la fallecida. Pero no solamente eso, porque podía haber sido una simple casualidad. 5 minutos después, capta esta otra imagen que tenemos aquí debajo. Esas 3 nebulosas se convierten en una gran masa blanquecina que cubre totalmente el cuerpo de Nadine. Ahí tenía la prueba de que el alma es material. Por fin había conseguido demostrar a los demás médicos que él tenía razón. Aún así, aun con estas imágenes, nadie le creyó. Pero en la época había muchos más médicos experimentando si el cuerpo es una cosa y el alma otra. Uno de ellos era McDougall. McDougall llegó a inventar una cama que tenía una especie de peso gigantesco debajo. Pesaba a la persona cuando estaba enferma y justo a los 5 minutos de morir. Y el peso variaba. Y siempre además variaba de la misma forma, 21 gramos. Hipólito Baraduc descubrió que el alma puede fotografiarse y McDougall que nuestra alma pesa 21 gramos. ¿Ustedes qué opinan? Aquí tienen las pruebas con estas fotografías con historia. Y muchas historias también las que traemos en las noticias de esta semana.
¿Qué les parece si empezamos la ronda semanal de actualidad con un viejo amigo? Porque hablar de Marte es eso, ¿no? De algo tan familiar para todos los que amamos el misterio. Ahora, última hora, precisamente, valga la redundancia, informaciones sobre posible vida y que vienen por parte de científicos. Sí, científicos italianos de California y de Arizona, que aseguran haber hallado evidencia de la existencia de vida en el planeta rojo, en Marte. Han llegado a esta conclusión después de analizar nuevamente los resultados de experimentos realizados por las naves Viking 1 y 2 de la NASA, las cuales descendieron sobre la superficie marciana en el año 1976. Los nuevos estudios dicen que las muestras del suelo mostraban una liberación sustancial de gases y que estos debían proceder de desechos biológicos de algún tipo de organismo. Según los científicos, habría que repetir estos experimentos intentando observar colonias de bacterias en el suelo de Marte a través de microscopios acoplados a naves robóticas, ya que eso sería evidencia directa de que efectivamente hay vida. Pero es curioso, algunos científicos ponen en tela de juicio lo que se hizo ya en el 76, en aquellas misiones, ustedes recuerdan, donde apareció la famosa cara de Marte, que luego, por lo menos es lo que se contó, era un montículo y que simplemente las luces y las sombras habían creado una gigantesca pareidolia marciana. En fin, aquellas visitas de la Viking siguen estando en el umbral del misterio. Parece que pasaron más cosas, seguiremos muy atentos a toda la información, pero Marte, como digo, siempre es noticia, siempre es una cuestión, un punto rojo pendiente. Vamos ahora con un animal maravilloso, el mamut. ¿Resucita? Resucita en Hong Kong, porque desde hace unos días puede verse allí a Liuba, la bebé de mamut mejor conservada del mundo. El animal, que tiene 42.000 años de antigüedad, fue hallado por un pastor de renos en la península de Yamal, en Rusia, en el año 2007. Liuba tiene la piel y los órganos en perfecto estado de conservación, pesaba 50 kilos cuando murió a causa de una avalancha de nieve y tenía entre 3 y 4 meses. Los científicos han analizado su cuerpo, decodificado el genoma completo de esta especie e incluso hallaron restos de leche materna en el estómago de la pequeña. Los científicos esperan que el estudio del mamut ayude a explicar qué ocurrió para que estos mamíferos desaparecieran. Y ahora, lanzando ahí los dedos al aire como si fuese un visado para el futuro, ¿veremos a estos mamuts de nuevo con vida? Se está hablando mucho de ingeniería genética y de devolverlos directamente a ser seres con ánima propia. Ojalá sea así, porque tiene que ser un auténtico espectáculo contemplar. Una clonación de mamuts. Claro, una clonación. Se habló mucho de eso, aunque luego hemos perdido cualquier referencia, como el Guadiana, la historia del mamut que vuelve, pues desaparece. Pero ojalá, como digo, sea algo certero y podamos disfrutar de esas criaturas de nuevo vivas, auténticas, volviendo a su territorio en la naturaleza. Esto es más macabro. Esto, en fin, también ha ocurrido más de una vez. No es leyenda urbana, empanadas con carne, pero carne muy especial. La policía de Pernambuco, en Brasil, ha detenido a 2 mujeres y a un hombre que hacían empanadas con carne humana. Los 3 sospechosos asesinaban, descuartizaban y después cocinaban la carne de sus víctimas para venderla a los vecinos y comérsela ellos mismos. Según la policía, los sospechosos confesaron que después de los asesinatos guardaban partes de los cuerpos de las víctimas en el congelador y hacían empanadas, sobre todo con los muslos y nalgas de ellas. Al parecer formaban parte de una secta llamada Cártel, que luchaba contra otro grupo llamado M, cuyas mujeres consideraban impuras. Nosotros en Venecia, por ejemplo, encontramos la historia de un charcutero tristemente célebre que hacía salchichas humanas y que encima, para más INRI, concentraba a todas las clases populares porque eran las más sabrosas. Luego se descubrió que era carne humana. En París, ni más ni menos, los pasteleros de la muerte hacían pasteles de carne, pues eso, con cadáveres que ellos mismos ejecutaban previamente. Una historia terrible, la del canibalismo convertido en una especie de orgía sangrienta, pero ocurre y acaba de pasar en Pernambuco, Brasil. ¿Sabes lo peor de todo esto? Que había una niña viviendo con ellos de 5 años y que además de comer esas empanadas de carne humana también vio cómo asesinaban a alguna de las mujeres. Crónica de la locura humana, un misterio enorme y oscurísimo. Vamos con, espero, cosas más alegres en este contenedor, Mundo Insólito. En las noticias hablábamos de posible vida en Marte, pero claro, a nivel bacteriológico. Pero ¿y si nos encontramos con un elefante? Eso es lo que han captado las sondas que ahora están haciendo fotografías al planeta rojo. Fíjense, la cara de un tremendo elefante. Enseguida la NASA ha desmentido que se trate de este animal, claro. Dicen que son los surcos que se han dejado pues, en algunos de los cauces de lava secos del planeta rojo. Pero fíjense, una pareidolia de esas de las que muchas veces hablamos en las fotos de espectadores.
Y fíjense en estas tres adolescentes. Podían ser tres adolescentes de entre 17 y 20 años completamente normales, pero no lo son. Se hacen llamar el Escuadrón de Dios. ¿Y a qué se dedican? A realizar exorcismos. Ya llevan más de 100 hechos y dicen que están completamente en contra del maligno y que este ha jugado muchas veces con ellas. La verdad es que sus casos parecen dar resultado y están siendo todo un fenómeno en Phoenix, en Arizona. Ya saben, el Escuadrón de Dios comienza su andadura contra el maligno. ¿Y qué cara se les quedaría si a los 44 años descubren que son hijos del líder de una secta? Y que su padre puede ser Charles Manson. Ahí está, el líder de la secta que acabó con la vida de Sharon Tate. Pues bueno, Matthew Roberts, que así es como se llama, asegura que se tiene que hacer las pruebas de ADN para comprobarlo 100%, pero que su madre adoptiva ya le dijo que fue concebido en una orgía hippie en el año 1967 y que su padre es Manson. Y nos vamos hasta la videoteca. Allí, en Jerez de la Frontera, ocurrió algo. Fenómenos extraordinarios. Esta noche, el espacio de videoteca es de alguna manera una continuación de lo que acaban de ver, de Mundo Insólito, porque hasta en las categorías más o menos extraordinarias de los fenómenos paranormales existen umbrales que son casi increíbles. De no ser porque hay testimonios, personas que lo cuentan, y así nosotros debemos transmitirlo, como lo que algunos testigos afirmaron que les ocurría, sin poner ni quitar. Ahora bien, no es la primera vez que se cuenta un mismo fenómeno, por extraño que parezca. Les hablo de lo que algunos expertos llamarían litotelergia, aparición, lluvia de objetos contundentes, de piedras, pero que ocurren dentro a veces de los propios hogares. Casa Dodemo, ¿se acuerdan? Aquí hace unos años lo tocamos. Y algún otro suceso, como el de Galapagar, donde hubo hasta denuncias a la Guardia Civil porque extraños conglomerados de piedra, guijarros, atravesaban como si fueran meteoros el techo, rompiéndolo incluso, de un solo recinto, afectando a una familia en concreta. Hay una infinidad tremenda de sucesos parecidos, sucesos forteanos, que se decía en la antigüedad por el investigador Charles Fort, pero en España no ha habido tantos con evidencias, con investigaciones. Este es uno de ellos. Ocurrió en la Venta Luisa, a unos 4 kilómetros de Jerez de la Frontera, en lo que era el antiguo Camino del Calvario, y allí, y nunca mejor dicho el término, sufrieron un auténtico calvario los protagonistas de estos incidentes, una familia como otra cualquiera, y que de pronto observaron durante 5 noches consecutivas algo increíble, alucinante y absurdo. Piedras que les agredían, piedras en el interior de las casas. ¿Es posible? Piedras incluso que percutían contra la cuna y uno de los bebés, piedras que parecían ser una venganza del otro lado. Se investigó a todos los niveles, se acudió a la policía y a la Guardia Civil, hubo un informe concreto, hubo noches de vigilancia. ¿Quieren saber algo más? ¿Quieren escuchar, aunque sea brevemente en un minuto, a esos testigos de esta historia? Bueno, pues viajamos a septiembre de 1984, en ese Camino del Calvario, donde ocurrió la extrañísima lluvia de piedras imposible. Luisa González despertó sobresaltada. Un ruido ensordecedor la había asustado. Había algo que golpeaba violentamente contra la casa, en el tejado y en las paredes. Llena de pánico, despertó a todos sus hijos. En silencio, con los ojos muy abiertos, vieron cómo a través de una ventana caían piedras al interior de la vivienda. Yo con la mano me quité una piedra pequeña que me cayó en la cabeza, pero muy suave, que no hacía daño ninguno, y que me asombraba, ¿no? Me lo quitaba y no hacía daño ninguno, pero sin embargo, mientras que tuviera a la niña en brazos y eso, pues no caía nunca, ¿no? Ni a la niña nunca le ocurrió nada. Nos cuenta la policía de que viniera, que esto era un caso raro porque las camas también, había piedras, ¿no? Habiendo rejas en las ventanas y huesos de animales, y entonces decidimos ir a la policía. Yo no sé si seguirá abierta la Venta Luisa a las afueras de Jerez de la Frontera. Lo que sí estoy convencido es de que los protagonistas que vivieron aquellos hechos insólitos no podrán olvidarlos jamás, nunca, les acompañarán para siempre.
como les acompañará la lógica incredulidad por parte de los agentes de la seguridad, porque a ver quién se va a creer esto. Eso sí, algunos hicieron noches de vigilia y comprobaron que eso ocurría, que dentro de la casa aparecían, como lanzadas por manos invisibles, estos grandes guijarros que habían rebasado cualquier tipo de lógica, habían entrado por algún sitio invisible, sin romper nada, y por ventanucos, de alguna manera, perimetrados mucho más pequeños que el objeto original. ¿Había una trampa? ¿Había una venganza extraña? ¿Había una necesidad de enloquecer a estas personas por algún motivo? No lo sabemos. Lo único que podemos añadir es que hay no 1 ni 10, sino muchos más casos en las viejas crónicas y legajos. Antiguamente se tomaba como hecho milagroso prácticamente esto de las lluvias de piedras o paralitergias. Podemos seguir hablando de fenómenos insólitos, ¿por qué no? De esos fenómenos que están rayando lo absolutamente increíble, pero que se guardan en algunos recintos, en algunos enclaves de nuestra geografía. Seguimos en Andalucía. En esta ocasión viajamos de la provincia de Cádiz a Córdoba. Allí en Torrecampo ocurre algo que es interesante, porque tiene una imagen muy gráfica, muy potente, desagradable, sea cual sea la creencia de cada uno de ustedes. Verán una imagen de la Virgen que aún conserva un tiro de gracia en mitad de la frente. ¿Quién osó disparar de esa forma? ¿Qué ocurrió después? Muchas veces, y sobre todo a raíz de las contiendas, y en concreto de la Guerra Civil, se ha hablado de misteriosos enigmas místicos a raíz de algunas figuras que han sido agredidas. Emanación de sangre, de lágrimas, profecías cumplidas, todo eso parece más bien terreno de la leyenda. Pero en este caso hay algo más. Primero la imagen, que la están viendo, la imagen de ese tiro. Y después los arrepentimientos y los fenómenos que empezaron a rodear a todo el pueblo. Tan es así que hoy es considerado un tabú este asunto. Pero como nosotros no creemos en tabúes, hemos ido hasta este lugar, en pleno corazón de Córdoba, y hemos querido saber más, y entrar ahí con nuestras cámaras. Y sobre todo, que ustedes contemplen este misterio escondido hasta ahora. Es la historia de una virgen herida. Durante la Guerra Civil Española, varios templos católicos fueron profanados por milicianos y una parte de sus tesoros desaparecieron o fueron destruidos. En la localidad de Torrecampo, en la provincia de Córdoba, sus iglesias también fueron saqueadas. Sin embargo, una virgen escapó prácticamente ilesa de un atentado. En sus orígenes, la antigua imagen de Nuestra Señora de la Vereda fue venerada, posiblemente desde el siglo XV, por los pastores de la antigua Cañada Real que atraviesa las montañas que rodean Torrecampo. Nos encontramos en ese santuario Nuestra Señora de la Vereda. La tradición nos dice que un pastorcillo se la encuentra en una peña que simula como si una plancha la hubiesen traspasado, horadado un poco la peña, y en esa plancha, digamos, es donde apareció la Virgen. Él la cogió y la metió se cuenta que la metió en un zurrón. Cuando baja, se da cuenta que no tiene la imagen. Sube arriba y vuelve a encontrarse de nuevo, la Virgen sigue en el mismo sitio. La Virgen le dice que quiere que se le haga una ermita en esa zona para su culto. La fama de milagrera de la Virgen de la Vereda, protectora de los heridos e inválidos, surgió a partir de un trágico incidente ocurrido en 1937 en plena contienda militar. Cuarto Milenio localizó al hijo del fallecido santero que celaba la imagen en aquellos tiempos. Allí llegaron señores a caballo a la ermita, pidiendo la llave a mi padre del santuario. Mi padre le negó que él no tenía la llave. Entonces, como en aquellos tiempos esto estaba muy al corriente, pues mi padre lo vieron, que lo amenazaron ya que le iban a endiñar. Y entonces le tuvo que entregar la llave. Aquellos señores entraron en la ermita detrás de mi padre, subieron al altar, y conforme estaban delante del altar, ya subió en el altar, uno de ellos sacó la pistola, pla, pla, le pegó el tiro de la frente y con aquello
se acabó todo. Dieron media vuelta, se montaron en su caballo y hasta hoy. Se supone que la cabeza debería haber estallado con el disparo, se debería haber roto, o por lo menos astillado, aunque no hubiera estallado entera, igual que se astilló el cuello, la cabeza debería haberse astillado, y no hizo más que el punto que tiene. Se comentó por parte de los que hicieron los análisis, los escultores, diciendo que ese disparo habría hecho añicos la cabeza de la Virgen, si no, está intacta y preciosa. El milagro más grande yo creo que es que la Virgen esté entera después del tiro de la guerra. La tradición popular habla de otros fenómenos inusuales, después de los 2 tiros descerrajados, casi a bocajarro, sobre la Virgen. Aunque las versiones sean contradictorias, se habla de que el tiro que le rozó el cuello hizo manar sangre de la imagen, supuestamente inerte y sin vida. El vestido se manchó de sangre y que le habían caído unas gotas de sangre de la frente. Según el cronista Esteban Marqués Triguero, en su Historia de la Villa de Torrecampo, un tiro rozó el cuello de la imagen, apareciendo sangre en los vestidos y cristales. Desgraciadamente, al indagar sobre el sucedido a los vecinos de Torrecampo, estos nos dijeron que el viejo manto de la Virgen ya no existe o desapareció. La Virgen de la Vereda fue restaurada en los años 90. Los restauradores dejaron en el interior de la cabeza de madera la bala que pudo haberla destruido. La bala de enfrente de la cabeza, pues, está en ese sitio porque no salió por atrás por medio del tornillo que lleva, ya le digo, por medio del espárrago que lleva para subir para arriba, porque por mitad de la cabeza va una barra de hierro, que arriba tiene su tuerca, para sujetar la corona. Y al dar la bala ahí, pues ahí se quedó. Fueron unos militares, y me parece que dijeron que era hasta un teniente de aquel bando el que le pegó el tiro. Por Torrecampo circulan varias leyendas acerca del destino del hombre que disparó. Una de ellas reza que el miliciano, atormentado por su atentado contra una imagen sagrada, se quitó la vida de inmediato. Otros misterios siguen sin explicación. ¿Por qué la cabeza de la Virgen no estalló? ¿La imagen sangró realmente con los 2 disparos? Hoy en Torrecampo el tema es casi un tabú. El agujero en la frente de la imagen es para ellos la prueba definitiva de que allí, un día de 1937, se obró un verdadero milagro. Sorprendente, qué duda cabe, el asunto de Torrecampo, de la Virgen herida con ese disparo. Esto nos puede dar paso a saber algo más de actualidad. Y digo bien actualidad, porque hay muchas figuras sangrantes, muchas vírgenes que en su representación artística de repente lloran lágrimas, expulsan lo que parece sangre, a veces se analiza, y lo es, humana en ocasiones, y que siguen en laboratorios, siguen con grupos de científicos interesados precisamente en cada una de esas piezas, y sigue habiendo debate. Lo que pasa es que habitualmente lo que se descubre, lo que se sabe o lo que no se sabe, no llega al gran público. Puede ser un buen momento, a raíz de esta historia tremenda ocurrida en nuestro país, para viajar brevemente por el mundo y saber ahora mismo qué figuras están bajo la lupa de los investigadores y qué se está hallando ahora mismo. Carmen, hay una figura que es fundamental, además la iconografía es poderosísima, hace unos años llega a las portadas de todos los periódicos del mundo, la Virgen de Civitavecchia. Fíjate que a raíz de lo que decías hay que descartar lo primero de todo, esas imágenes
que ya se consideran fraudulentas, es decir, que en un primer análisis se ha visto que tienen algún tipo de mecanismo interior, la inmensa mayoría, y tenemos casos tan recientes como del mes pasado. Hay muchísimas imágenes que lloran sangre en el mundo en estos momentos, pero el proceso de investigación es muy largo. Y una cosa importante, que algunas de estas imágenes fraudulentas, la capa, digamos, que de inmediato los investigadores rechazan, pero que generan peregrinación a su alrededor, informes en la prensa, hay una expectación. Hay ingenios sorprendentes para que sangren. No es simplemente gente que ha puesto sangre encima, sino que se han ideado curiosos conductos, filamentos para enviar sangre humana. Eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido. Conductos en algunas figuras de yeso interiores, una especie de ampollas que en determinado momento, si son apretadas, esa imagen comienza a llorar sangre. También en algunos casos una serie de pinturas que puestas pues por las mejillas o justo debajo de los ojos, y cuando le acercas una fuente de calor parece que lloran porque eso se va derritiendo. Casi ilusionismo. Hay 1000 trucos para hacer llorar a una figura. Vamos a centrarnos en los que desde hace muchos años se están investigando, y aún hoy en día el Vaticano tiene mucho que decir porque las investigaciones continúan. Hablabas de la de Civitavecchia. Civitavecchia es una localidad que está a unos 60 kilómetros de Roma. El padre Pablo, que además es de origen español, es el párroco de esa localidad, y trae a una familia, a la familia Gregory, una estatuilla de unos 43 centímetros desde Medjugorje, aquel lugar de las apariciones marianas, donde además teníamos imágenes. También parece que una gran estatua pues exuda una especie de líquido, en este caso no es sangre, parece como un líquido amarillento, que la gente con su fe pues pasa pañuelos y pasa todo tipo de prendas para luego llevársela a los enfermos o para obrar algún tipo de milagro. O sea, que es la imagen de Medjugorje, es el lugar que visitamos con nuestro programa, en pleno corazón de la antigua Europa del Este, un sinfín de supuestos milagros, romerías, y una imagen de esa Virgen va a Civitavecchia, 60 kilómetros de Roma, y que empieza a sangrar sangre. Una imagen como otra cualquiera de las que venden en los miles de puestos que hay en los santuarios marianos, ni más ni menos. Una imagen de yeso que se fabrican por miles, humilde, se la llevan a esta familia, la familia Gregory. La familia Gregory decide instalarla en el jardín de su casa, y a los pocos días de estar allí, la niña pequeña de 5 años, que se llama Jessica, corre hacia la casa diciéndole que la imagen está llorando. Los padres enseguida piensan que son cosas de crías, que se habrá, pues, no sé, pintado de alguna forma esa imagen, y salen al jardín y se dan cuenta de que efectivamente parece que caen unos regueros de sangre a través de los ojos. Inmediatamente acuden a la iglesia, el párroco verifica que es sangre, y los análisis así lo dirán. Pero los análisis, fíjate, que se hacen con posterioridad, porque la imagen se queda durante unos días retenida en la propia iglesia. Incluso se forma tal revuelo con los periódicos, con los medios de comunicación, que el propio obispo, Monseñor Grilli, va hasta la localidad y dice que bueno, que va a acabar con toda esa superchería, es totalmente descreído, y decide coger en la imagen y llevársela él a su iglesia, mantenerla cerrada en un armario y que se acabe de una vez por todas todo aquel revuelo que se ha montado. El propio Monseñor Grilli, cuando la saca para enseñársela a unos familiares diciendo, pues fijaos el último fraude que hemos tenido dentro de la Iglesia Católica, esa imagen empieza a llorar delante de 4 personas, entre ellas este monseñor, que hizo unas declaraciones que decía es un evento racionalmente inexplicable. Esas declaraciones dan la vuelta al mundo y por supuesto llegan hasta el Vaticano. El Vaticano empieza las investigaciones. Se dan cuenta en los análisis que hacen de la sangre que la sangre varía, porque hay 14 veces que esta imagen al parecer llora esas lágrimas. Y en esas 14 veces hay veces que la sangre es de una mujer y otras de un hombre. Enseguida empiezan pues las alarmas. Puede ser alguien de la familia, puede tratarse de los hombres que están vinculados a ella. Hacen todo tipo de analíticas a todos los miembros de la familia y con ninguno coincide. ¿Y ahora mismo qué ocurre? Ahora mismo se han desclasificado muchos de los documentos de Civitavecchia, pero sí que es cierto que se puede rezar a la Virgen. El Vaticano dice que sí, que parece que hay un hecho sobrenatural perteneciente a la Iglesia Católica, que sí que se puede venerar a esa imagen,
Lo que pasa es que todavía hace falta que se produzca un milagro. Y lo que se tiene que verificar ahora es si verdaderamente se ha producido una curación milagrosa. Que se puede venerar a la Virgen por el momento, pero tienen que verificar que se puede convertir en un santuario mariano cuando hay una curación milagrosa por en medio. Tiene que haber una curación, Exacto. no solo un fenómeno más o menos insólito como estas lágrimas de sangre. Civitavecchia, yo recuerdo perfectamente cuando surgió la noticia y ahora ya parece que está dentro del cuaderno de milagros, entre comillas, investigados por la Comisión del Vaticano. Vamos a un lugar, a una cultura completamente diferente y es extraño que ocurran estos fenómenos, por ejemplo, en Japón. En Japón, en un lugar conocido como Akita, la vidente en este caso es una monja, Agnes Sasagawa. Ella estaba en 1973 en su convento orando como hacía todos los días y de repente empieza a ver que del altar salen una especie de rayos de luminosidades. En un principio no le da más importancia, cree que es un rayo solar que ha entrado, ha impactado en algún lugar del altar y que se ha reflejado. Pero luego comienza a escuchar una especie de voz que la habla. Tampoco le da mucha importancia, además esta mujer es sorda, cree que son imaginaciones suyas, que es su propio cerebro el que la hace oír esas voces, hasta que al tercer día ve que hay una cruz en su mano izquierda que empieza a formarse, una especie de estigma. Eso es, una especie de estigma. A raíz de eso, las hermanas de su congregación que están con ella se acercan a esa capilla y ven cómo de la mano derecha de la Virgen comienzan a caer grandes goterones de sangre. En posteriores días, esos goterones de sangre también comienzan a salir de los ojos de la Virgen. La llaman la Fátima de Japón, porque, como ocurrió con los mensajes de Fátima, en este caso hay tres, además muy parecidos porque vienen a ser los mismos mensajes que dan en Fátima, que esto va hacia el caos, que incluso dentro de la propia Iglesia va a haber una especie de lucha entre obispos, entre sacerdotes, que la Iglesia está corrompida, hasta tal punto, Iker, que Joseph Ratzinger en 1988, cuando todavía pertenece a la Congregación de la Fe, dice que los hechos efectivamente son reales, que sí que es cierto, que se han producido 101 lacrimaciones, que verdaderamente esa sangre es humana, que no se ha podido demostrar de dónde salía, y además dice que son dignos de fe y que es una continuación de los mensajes de Fátima. Bueno, mensajes que siempre van en el mismo sentido, ¿no? También aquí hay un arquetipo, no son las visiones de los niños universales. Los mensajes catastróficos que tienen que ver con imágenes que sangran siempre suelen ser del mismo cariz, más o menos van por la misma línea. Y seguimos en Oriente. Seguimos en Corea. Ahora se está siendo investigado además muy minuciosamente porque no son países que tengan una tradición católica, con lo cual es todavía más extraño, más extraordinario. En este caso la vidente es Julia Kim. Julia Kim es una mujer que a lo largo de su vida lo ha pasado bastante mal, ha estado a punto de morir en diversas ocasiones y un día de julio de 1985 comienza a tener una serie de revelaciones y de nuevo una estatuilla que había comprado en un puesto cualquiera de un santuario mariano que ella visitó, pues comienza a expulsar lágrimas de sangre. Pero no solo ella, no solamente la imagen, sino que ella empieza a sufrir los propios estigmas. Hay fotografías que son increíbles porque empieza a sangrar por los ojos, por la frente, de las manos sale muchísima sangre, hasta tal punto, Iker, llega esto a conocimiento del Vaticano, que Juan Pablo II tiene una audiencia privada con ella. ¿Con la vidente? Con la vidente, con Julia Kim. Esta mujer ha sido estudiada, ha sido investigada, la sangre de nuevo es sangre humana, se ha recogido todo tipo de muestras de su casa y de ella para ver si coincidían los grupos sanguíneos y en ningún momento coinciden. Y cuando está en esa audiencia con Juan Pablo II, la da la comunión en un momento dado y cuando esa hostia consagrada toca la lengua de esta vidente, se convierte como en un trozo de carne, como si fuera una hostia con sangre. Se quedan muy impactados porque ha sido como una especie de milagro delante del propio Juan Pablo II, que siempre reconocerá estas apariciones, y estas apariciones lo digo porque a ella se le ha representado la Virgen en diversas ocasiones y también le ha dado mensajes. Y este hecho de que la Virgen llore, Juan Pablo II lo reconoció como real.
Incluso en el Vaticano hay un gran dossier porque hoy en día están estudiándolo para que se pueda hacer un santuario mariano en esa localidad, porque están convencidos de que es sobrenatural y de que además es real. Y hoy en día esa mujer sigue teniendo esos estigmas, esa imagen sigue estando en un lugar venerada por muchos fieles que acuden hasta allí, y se han producido, en este caso sí, muchas curaciones, con lo cual el proceso va hacia adelante. Un proceso que, como decimos, siempre es similar. Esos mensajes catastróficos, esas imágenes que supuestamente sangran, cosa que científicamente y mecánicamente es imposible, a no ser que haya truco de alguna forma, pero la Iglesia investiga. Y luego hay quien dice, quien aporta el dato de que es la forma de crear cierto proselitismo, que no hay mejor manera de implantar una nueva religión que con fenómenos tremendamente impactantes en el alma de los seres humanos, sea cual sea la latitud y la procedencia. Se ha dicho como crítica. Claro, se ha dicho, pero hay una cosa. Si esto fuera realidad, la Iglesia daría por buenas todas las vírgenes que lloran en todo el mundo. En todo el mundo. Y tan solo hay 3 o 4 procesos abiertos de imágenes que lloran sangre, con lo cual hay algo que deben tener. Exactamente. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Informarles, a raíz de un caso español, de 3 concretos: Italia, Japón, Corea, que se están investigando ahora mismo y que de momento desafían a toda lógica. Seguiremos muy atentos. Vamos a hacer una cosa, vamos a echar una ojeada al futuro. Claro que sí, nos espera ya Santiago Camacho, porque no es humilde yeso o talla de madera como ha ocurrido en estos casos, sino otros materiales que parecen ciencia ficción lo que nos aguardan. Materiales del futuro. Es el titular que me ha dado Santiago Camacho para hablar dentro de esta sección, de este microcosmos, donde siempre vamos un poco más allá. Materiales del futuro con nombres sorprendentes y que aparecen últimamente en los medios de comunicación. Bueno, recientemente en España se han descubierto nuevos minerales, dicen, Santi, ¿verdad? Sí. Buenas noches. En Cantabria, ni más ni menos, también con propiedades increíbles, y lo mencionaremos pronto. Casi mágicas. Casi mágicas. Pero, desde luego, si de algo se está hablando actualmente, es de un material que parece que va a cambiar nuestra vida futura de una manera increíble: el grafeno. Se le han dedicado reportajes en periódicos, en televisiones. Realmente es el material de moda y es algo muy nuevo. En 2010 sus creadores recibieron el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. Descubrimiento además que tiene una moraleja. Nos enseña que para hacer grandes descubrimientos ya tampoco son precisos grandes equipos o grandes presupuestos. El grafeno se extrajo utilizando cinta celo absolutamente normal. El grafeno es una forma de grafito cristalizado que en el mismo grafito de los lápices pues se encuentra perfectamente. Ellos lo que hicieron fue precisamente, utilizando polvo de grafito y una cinta celo, obtener esas laminitas que tienen apenas una molécula de espesor y que tienen unas propiedades increíbles. Con una cinta de celo y unas minas, de alguna forma, se llega al premio Nobel. Sí, lo llamaban además en el laboratorio que trabajaban los experimentos del viernes por la tarde. ¿Por qué? Pues porque los viernes por la tarde, todos los que trabajamos lo sabemos ya, uno está muy cansadito de toda la semana y se dedica pues a cosas un poco más leves, que le llenen un poco más. Y ellos decían, pues vamos a dedicarnos a esto del celo y del grafeno, que parece que lleva poquito esfuerzo, y mira, los ha Por lo tanto, eso está inserto en el grafito. ¿Y por qué es tan diferente? Es diferente porque tiene una serie de propiedades absolutamente increíbles. Como conductor de la electricidad, como resistencia, es tanto o casi tanto igual de resistente que el diamante, y eso puede tener aplicaciones increíbles. Repasemos unas cuantas porque seguro que nos van a entender enseguida nuestros espectadores. Imaginemos este ordenador portátil o un teléfono móvil o un automóvil eléctrico que poco a poco se van a ir imponiendo. ¿Qué problema tienen? Pues que para cargarlos hay que, aparte de que la batería pues tiene una duración limitada, pues hay que aguantar una serie de horas pues con el enchufe puesto. Imagínate que la batería de tu teléfono móvil se agota, tiene una batería de grafeno, tú vas a tu enchufe, enchufas, 1, 2, 3, 4, sacas y completamente cargada para 10 días. Bueno, ¿y esto por qué?
Pues porque tiene una capacidad de carga muy superior a los elementos que se utilizan actualmente a las Pero baterías. que multiplica por 1000 la duración normal. Efectivamente. Entonces, claro, imagínate hacer baterías mucho más pequeñas o del mismo tamaño que se tienen ahora y de muchísima más duración, y encima que los tiempos de carga son mucho menores. Pero es que hay más. Ese material puede ser aplicado para... es transparente, puede ser aplicado para... y flexible. Para cosas como, imagínate una tableta electrónica de las que utilizamos habitualmente, que sea transparente, flexible, que puedas llevarla enrollada, por ejemplo, como un reloj de pulsera, que la puedas extender como un papel y que sea perfectamente interactiva y que todos sus elementos se encuentren prácticamente invisibles a la vista. Estamos hablando del eterno sueño de las pantallas directamente invisibles y que tú te las sacas así de la... Eso nos lo va a proporcionar el grafeno. Hablábamos hace poco de vehículos del futuro, de coches, de camiones. Claro, hablábamos de esos coches eléctricos, pero es que las placas solares de grafeno multiplican por 4, que se sepa hasta ahora, la eficiencia de las que se fabricaban actualmente. Con el techo de un camión, por ejemplo, se podría posiblemente alimentar un motor eléctrico en un día de sol. Es decir, que ahí puede haber un cambio energético en estos momentos de crisis global energética importantísimo con este material, esta especie de transfusión de energía desconocida a todas luces hasta ahora. Claro, eso es desde el punto de vista de sus capacidades eléctricas o de sus capacidades de acumulación o de generación de energía, pero sus capacidades mecánicas son absolutamente increíbles. Todos hemos visto en los recientes conflictos bélicos a los soldados, sobre todo los norteamericanos, los nuestros también, que van equipados con unos chalecos antibalas pesadísimos, engorrosos, muy gruesos, porque evidentemente no son ni siquiera como los chalecos antibalas de la policía, que están diseñados para recibir impactos de arma corta. Estos están diseñados para recibir impactos de armas de guerra, de gran calibre, de mucha potencia, y aún así hay desgracias personales inevitables. El grafeno, como hemos dicho, es tan duro como el diamante y flexible como una tela, con lo cual se podría hacer una chaqueta de vestir absolutamente antibala. Una coraza. Efectivamente, que lo único que te penetraría sería el impacto mecánico, es decir, sí tendría que tener cierta rigidez para que el propio golpe, no la bala al entrar, sino el tremendo golpe de la energía cinética del proyectil, no te hiciera unos daños descomunales. Pero todo avanzaría mucho. Cascos para deportistas, motociclistas, automovilismo, otros deportes de riesgo, protecciones de todo tipo para tanto profesiones de alto riesgo o también para deportistas. El campo de las aplicaciones simplemente mecánicas como material e incluso como material de construcción ya se están utilizando en barcos de vela de competición. Se está metiendo grafeno en la estructura de sus cascos para reforzarlos y darles una ligereza que hasta ahora no tenían. Es decir, la única limitación que tiene ahora mismo el grafeno es que es muy caro, muy difícil de generar. Es decir, estamos muy lejos del sueño de generar cantidades industriales a poco coste, pero evidentemente la investigación va avanzando y estamos hablando de algo que la materia prima, que es el grafito, es abundante como pocas en esta tierra y sobre todo en nuestro país, curiosamente, con lo cual se augura un futuro muy brillante en el campo de la energía y del aprovechamiento de la energía. Grafeno, me parece la nueva panacea, como ahora mismo se habla tanto, y lo hemos hecho aquí, del coltán, por ejemplo, ¿no? En torno a todos los aparatos electrónicos. Aerogeles, un apunte, Santi. El aerogel es de esas cosas que cuando la ves parece un milagro hecho realidad. Es un material que es en su 99,9% aire. Cuando ves un bloque de aerogel tienes la sensación de que estás ante humo cristalizado. Es decir, es sólido, lo puedes coger, pero tiene un algo intangible extraño. Y bueno, es una curiosidad, pero sirve para algo. Estábamos hablando de eficiencia energética en el campo de las baterías eléctricas, etcétera, etcétera. Pero el mayor gasto, el gasto más tremendo que hacemos en todos los países de energía es en la climatización. Nuestras casas calientan casi más la calle que el propio interior de la casa. Son escapes auténticos de calor o de frío en el caso de los aires acondicionados. Pues bien, este material, este aerogel,
es absolutamente impermeable a la temperatura. Pero cuando digo impermeable a la temperatura es que podrías tener un soplete con una llama de 1000 grados, una plancha de aerogel de unos milímetros, y no poner la mano encima y poner la mano en el fuego, nunca mejor dicho, de que la eficiencia del aislamiento térmico del aerogel te va a mantener a salvo de esa quemadura que parecería cierta. ¿Y qué se está haciendo a nivel así cotidiano, del hogar o...? De momento también en el aerogel estamos en la misma situación del grafeno. Es un material muy nuevo. De hecho, se descubrieron sus propiedades porque las sondas que van a Marte están recubiertas de aerogel, sus piezas más delicadas, precisamente para aislarlas de las tremendas condiciones. ¿Y han aguantado toda esa presión, esas temperaturas? Han aguantado el viaje, los golpes. El aerogel tiene otra limitación, que es que en su estado actual es relativamente frágil, con lo cual las aplicaciones industriales son difíciles, pero se está ya pensando en hacer planchas de aerogel que sean flexibles, mezclándolo con otros materiales, tipo siliconas, etcétera, etcétera, y que siga conservando esas increíbles capacidades térmicas. Cuando se consiga eso, conseguiremos una eficiencia energética tal que ese 40% de la factura energética de cualquier hogar, del tuyo, del mío o de cualquiera de nuestros espectadores, que se va en electricidad destinada o al aire acondicionado en verano o a la calefacción en invierno, se puede reducir a la cuarta parte. Es más, el aerogel es transparente y lo que están investigando es que precisamente uno de los mayores coladeros, que son las ventanas, por mucho que se utilicen sistemas al vacío, por mucho que se utilicen sistemas de doble ventana, siempre se escapa algo y se escapa bastante de energía por ahí. Utilizar ese aerogel para hacer cristales absolutamente atérmicos. Eso en las aplicaciones domésticas. En el ámbito científico, las posibilidades que abren estos aerogeles son tremendas. Bueno, grafeno, aerogel, lo conocían, yo no. Así que aprendo cada semana con Santiago Camacho. Visado el futuro, pero que ya está aquí. Están haciéndose pruebas y esto va a ser cotidiano dentro de nada. Ahora, Santi ya lo contó antes. Santi, como siempre, muchísimas gracias, compañero. A ti. Vamos ahora con imágenes, fotografías de cuarto milenio. Muy atentos a lo que ustedes investigan, o con los misterios con los que se topan, por supuesto. Y lo comenta Carmen ahora mismo. Vamos a verlo. Mari Carmen Coca Martínez nos enviaba esta fotografía desde una cueva, desde la cueva del AMS en Mallorca. Estuvieron allí en febrero visitándola y nos decía que había surgido pues una cara, un rostro en una de las rocas, que parece pues como si se hubiera dibujado, que no sabe si es la humedad o qué podía ser, y por eso nos la enviaba. La verdad es que se ve clarísimamente. Vamos a poner lo que Guillermo León nos ha enviado, las diferentes texturas. Ahí lo vemos, un hombre que está como de semiperfil, con barba parece tener, el pelo que podemos distinguir de un color blanquecino o canoso, y parece que lleva un traje de época, ¿verdad? Hasta tal punto las rocas pueden recrear un rostro. Pues bueno, tenemos que pedir la ayuda, nos decía Guillermo, de nuestros espectadores, porque no es una pareidolia. En este caso parece que hay una proyección, una filmación en las rocas, y por eso se ha proyectado la imagen del que parece ser Julio Verne. Que nos escriban, por favor, a las vías de contacto para ver si efectivamente estaban emitiendo algo en esa época. Febrero, cueva del SAMS en Mallorca. Y de ahí nos vamos a una historia un poco truculenta. Además, toda la noche ha estado llena de niños, de sus terrores nocturnos, y en este caso nos enviaban Andrés Lucena la foto de su hija. Dice que desde hace un mes aproximadamente vienen sucediendo cosas en la casa un poco extrañas, extraordinarias. Sienten la presencia de alguien. Ella, que es la hija, tiene 2 niños pequeños. En el momento en el que se está haciendo la fotografía con su teléfono móvil frente al espejo, los niños estaban dormidos, estaban ya acostados. ¿Pero qué es lo que sale? Pues fíjense. Hay que fijarse un poco porque aquí aparece el rostro de un pequeño. Parece que tiene un cuellito blanco, ¿verdad? Como de esos de las camisas antiguas. Está mirando hacia abajo. Vamos a poner otras de las tomas en las que Guillermo nos ha puesto como ese pequeño, que no sabemos quién es porque
La mujer asegura que, por supuesto, no es ninguno de sus hijos, ni de un niño, de una niña pequeños. Ahí está, como mirando al espejo, hacia donde mira esta mujer. Seguiremos investigando este caso porque no sabemos a lo que nos puede llevar. Si tiene fotografías tan inquietantes como esta o quiere contarnos su caso, ya sabe que hay dos vías de contacto. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Un puente hacia otro mundo. Hoy diríamos un link con otra realidad, ¿no? Es lo que el ser humano ha perseguido desde el principio del tiempo, tener acceso a eso que está más allá. Lo hemos hablado muchas veces, pero da la impresión de que quienes son avanzados en este asunto, de que quienes tienen una ventaja sobre todo nosotros, precisamente, ahí está, son los niños. Hemos empezado el programa con la historia simplemente de un niño. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más sencillo? Catalogarlo con nuestra forma de pensar tan ordenada, tan ortodoxa como las fantasías. Yo a veces me pregunto si la fantasía de la realidad no es la que hacemos nosotros los adultos, realmente. Si la fantasía complejada no es la nuestra. Si la fantasía ficticia y falsa no es la que hemos generado entre todos para explicarnos cosas que en el fondo no podemos explicar. Es decir, cuando un niño observa algo, siempre es su imaginación, siempre es, sus ganas de jugar, de llamar la atención. Eso está muy bien, pero ¿y si los niños tuviesen en su cerebro perfectamente formado la antena capaz de conectar con ese otro mundo, mucho más fresca, más vital? ¿Y si los niños no hubiesen tenido tanto aprendizaje, tanta enseñanza, siempre unidireccional, para quitarles cualquier apego a esa otra realidad que ellos ven, que ellos sienten, que ellos perciben? No debe ser fácil. Cuando uno llega a los 3 o 4 años, todo ese mundo mágico se pasa o empieza a disolverse como un sueño. Y los amigos que hablan con sus papás que son muy listos, sus papás que son muy listos, evidentemente, y toda la sociedad les va a decir que hay cosas que existen y otras que no, que solo lo tangible es lo real. Y ellos, durante un tiempo, aún pensarán si los amigos invisibles, si las figuras que ellos han visto en ocasiones, si la capacidad incluso de oír, de percibir, de sentir, de interpretar cosas, no vale ya para nada. Dejamos a los niños durante un tiempo vivir en esa especie de reino de las maravillas y luego les devolvemos a la realidad de la forma más abrupta, más rotunda, casi como si a una conciencia la tiráramos a la piscina vacía. Y ese desencanto luego se suele llevar durante toda la vida. Suele estar acompañándonos durante largos y largos años, donde ya todo lo metemos en esas cajas prefabricadas. Y muchos ya no tienen ni el más mínimo atisbo, ni el más mínimo recuerdo, ni la más mínima ascua de aquella infancia. Mantener todavía ese link con el otro lado es ser de nuevo un poco niño. Fíjense qué curioso, ya no hablo por estas experiencias que evidentemente nosotros, siempre nosotros, los sabios adultos, interpretamos de una forma, no. Les hablo, por ejemplo, en torno a muchos niños que son inmensa mayoría, y esto es curioso, que recuerdan otras vidas. Hay estudios, por ejemplo, de grandes investigadores científicos de este ámbito, que en todo lo que han diseñado y catalogado han percibido que a los 7 años hay un bajón impresionante en las gráficas de casos. Es decir, niños y niñas de cualquier continente, de cualquier cultura, recuerdan cosas que luego a veces se comprueban de retazos de otras vidas, de retazos de otros momentos. Yo no sé si son otras vidas o no. Solo sé que ellos lo recuerdan de una forma muy viva. Y como les contaremos en algunos casos que les van a sorprender a continuación en próximos programas, verán que de pronto eso parece que tiene visos de realidad. Sea como fuere, cuando llega a los 7 años hay una franja, una rotundidad, un muro, como si fuese un mítico muro de acero, un muro de Berlín del pensamiento. Y a los 8, 9, 10 años, los niños están tan ya hartos de realidad que ni siquiera recuerdan aquellas historias que sí fueron muy importantes en la primera época. Es para tener en cuenta. Y quizá el mundo fuese un poquito mejor si tuviésemos esa especie de conexión primitiva que ellos tienen. Una conexión que se ve desde los primeros momentos de vida, una conexión diferente, una conexión que, menos mal para ellos, nosotros durante un periodo importante no podemos manipular, porque ellos no nos escuchan, ellos lo ven a su forma, ellos lo viven de su manera.
Luego ya vendremos nosotros con nuestra estaca de racionalidad y les cambiaremos todo. Pero por eso se produce ese desequilibrio. Hay personas que siguen manteniendo esa especie de link, decíamos, y por eso son capaces todavía de percibir la otra realidad. En fin, lo que buscaban los maestros, los sabios, los anacoretas, los ermitaños, aquellos que querían hablar, saber qué hay más allá, parece que los niños, yo lo creo, lo tienen. Y curiosamente, a nivel neurocientífico, sabemos que el cerebro del niño está más armado que nunca, que nosotros ahora mismo tenemos muchas menos neuronas o posibilidades de ramificación y sinapsis que ellos. La naturaleza no hace nada porque sí. Si el cerebro está perfectamente armado, será porque quizá tiene que recibir más cosas. Pero hemos perdido cualquier clave para entender por qué de ese aprendizaje. La barrera de los 7 años, magnífica historia, ¿verdad? Seguiremos ahondando en ella. Y quizá con la esperanza de, informándonos de todo, volver a ser en el reflejo antiguo un poco niños. Hasta dentro de 7 días, amigos. Aquí les esperamos con muchas más sorpresas.